tardes a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos. A nombre de la Universidad Autónoma de Chiapas, del Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos y la revista Primera Instancia, sean bienvenidos a la segunda sesión de nuestro foro Viernes de Derechos Humanos. Nos complace mucho poder continuar con esta interesante serie de discusiones sobre temas jurídicos relevantes en materia de protección de derechos humanos. El tema que abordaremos hoy es derechos humanos y tributación, temática sumamente actual, ya que estos dos campos del derecho se cruzan constantemente. Para guiarnos en esta conversación, tenemos el gusto de contar con una invitada especial desde Argentina. Nos acompaña la distinguida abogada especialista en Derecho Tributario de la Universidad de Buenos Aires, mediadora prejudicial de la provincia de Buenos Aires, miembro de la Comisión de Graduados de la carrera de especialización de la Universidad de Buenos Aires, directora del Instituto de Derecho Tributario del Colegio de Abogados de Morón, CAM, directora de la Cámara de Estudios en Derecho Tributario de la Academia Internacional de Letras Jurídicas, representante en Argentina de la Orden de la Abogacía en Colombia, OAC, asesora internacional de la Academia Jurídica de Baja California, Fraternidad y Solidaridad Jurídica de Tijuana, México. También es doctoranda en la Universidad John F. Kennedy, becada por la Universidad de la Marina Mercante UDEM, donde dicta las materias de finanzas públicas y derecho tributario, derecho administrativo, concursos y quiebras, asociaciones civiles y sociedades mercantiles, títulos de crédito y derecho del consumidor. Me refiero a la doctora Susana Monti. Bienvenida, estimada doctora. Le cedo el uso de la voz. Bueno, muchísimas gracias, Nelgalay. Qué gran honor estar con ustedes nuevamente y con el doctor Alfonso Jaime. Quiero agradecerles por esta invitación. Para mí es un gran placer y aparte poder compartir un tema que tanto me apasiona, que es el derecho tributario y los derechos humanos. Recuerdo el año pasado cuando nos juntamos y hablábamos del derecho tributario como derecho humano por antonomasia, y pensar un poquito más que fueron pasando en estos años y tal vez de alguna manera poder complementar y avanzar en esos temas. Para el día de hoy les armé un PowerPoint donde justamente lo que vamos a hacer es un poquito hablar de qué son los derechos, por qué derechos humanos, por qué derechos fundamentales. ¿Esto para qué? Para empezar a plantear y a pensar, sobre todo, hasta qué punto los impuestos influyen en la vida del ciudadano. Como nosotros habíamos dicho en su momento, a ver si puedo compartir, acá tenemos una. Bueno, como habíamos dicho en aquella oportunidad, recuerdo justamente qué pasa con esto de la autoimposición, ¿no? Ustedes sabrán y habrán pensado siempre que los impuestos son porque el Estado, el monarca, el rey, los han impuesto por su poder de imperio y no podemos hacer nada. Bueno, ¿es realmente así? ¿Qué pasa con las sociedades modernas? ¿Qué pasa con la democracia? ¿Qué pasa con nuestros países? Hemos tenido el caso de varios países que se han levantado por cuestiones impositivas, manifestaciones agrarias, un montón. De hecho, en la Argentina estamos transitando un nuevo régimen, bueno, no régimen porque el régimen es democrático, sino un nuevo presidente donde basa sus ideas en la libertad y en justamente reducir impuestos. ¿Es posible reducir impuestos? ¿Qué decía Alberdi con relación a la necesidad de que el Estado justamente tuviera
recursos. ¿Son los derechos tributarios los únicos recursos con que cuenta el Estado? ¿Qué podemos hacer los individuos para mitigar esta cuestión? No es un tema poco importante, sino que es muy importante, pues justamente ya desde los inicios de la historia nosotros hemos participado y hemos pedido derechos a partir de esto que hacía el soberano de requerirnos impuestos. ¿Se escucha bien ahí? Cualquier cosa. Bueno, y agradecer nuevamente a la Universidad de Chiapas, al Colegio de Abogados Procesalistas, al doctor Alfonso Jaime Martínez Lascano, a vos, querida doctora Neidali Espinosa. Bueno, volviendo. Hoy no, ayer estaba armando las filminas, estaba pensando en estos de los derechos. Bueno, nosotros sabemos que los derechos surgen como un ordenamiento, un conjunto de normas jurídicas que rigen la vida en sociedad, ¿no? Diferenciamos los derechos fundamentales porque se han creado en cartas magnas. Todos nuestros países tienen nuestras constituciones, y los derechos humanos que trascienden esas fronteras y que el hombre lo tiene por su naturaleza. Es realmente así que decían los filósofos, más o menos lo sabemos, vamos a ver algunos aspectos, y justo me aparece cuando analizando esto de los derechos humanos, nos ponemos a pensar, y bueno, ¿cuál es el objetivo de los derechos humanos? ¿Qué es? Tener una casa, tener salud, que el Estado nos dé defensa. ¿Cuál es el objetivo de los derechos humanos? Bueno, sin duda, muchas veces cuando leemos los preámbulos de nuestras constituciones, dice la dignidad de la persona humana. Y entonces ahí, acá acompañamos justo una filmina de Mafalda que dice, prohibido pisar el césped. Y la dignidad no. ¿Cuántas veces nuestro sistema pisa nuestra dignidad o realmente no podemos justamente vivir dignamente? Pero esto que decimos y que es tan fácil, pareciera ser, no es tan sencillo de definir. Justamente tenemos, por ejemplo, nuestros primeros, o bueno, algunos de los filósofos más importantes. A mí me gusta mucho Kant, que habla en la metafísica de las costumbres, que la persona humana no tiene un precio como las cosas, sino que justamente lo que tiene es una dignidad, aquello que dice Kant que constituye la condición para que algo sea un fin en sí mismo. Y eso no tiene meramente un valor relativo o precio, sino tiene un valor intrínseco que es justamente este valor de la dignidad. Digamos, el ser humano es un valor en sí mismo. Por otro lado, tenemos el filósofo Maritain, ¿no es cierto?, que habla también de los derechos del hombre, y él asocia esta cuestión a la necesidad de una ley natural. Y esta ley natural basada en Dios y justamente en el significado de la dignidad del hombre, porque el hombre ha sido creado por semejanza, en forma semejante a Dios. Esto obviamente tiene que ver con la filosofía, con el positivismo, el sistema filosófico, qué pasa en las nuevas teorías. Yo no me voy a poner a hablar de filosofía porque es muy rico y podríamos estar hablando muchísimo tiempo. Obviamente, sin un régimen legal, nosotros podríamos decir, sí, existen derechos, pero, bueno, ¿cuántas veces, volviendo a la filmina esta de Mafalda, tenemos un montón de leyes? Yo ni les quiero contar la cantidad de leyes que existen en materia tributaria, nuestras constituciones, los tratados internacionales que vamos a ver en materia de tributación, pero realmente tenemos un régimen tributario que sea acorde a la dignidad humana, eso que aportamos como ciudadanos, esos recursos que tiene el Estado, realmente son para que el hombre viva dignamente. Bueno, volviendo a esta cuestión, en algunos aspectos que me gustó como para compartir, porque uno cuando hace estas charlas disfruta, por lo menos yo disfruto y disfruto preguntándome y repreguntándome. Bueno, estamos en el año 2024. Susana está sentada acá frente a una computadora, puede hablar
con un montón de gente que espero que esté del otro lado y haga preguntas. Y realmente, ¿qué hace el Estado? ¿Existe el Estado? ¿Podemos decir que pagamos todos impuestos? ¿Qué pagan impuestos? ¿Es el único recurso? ¿Qué pasa con esa dignidad? ¿Qué implica esa dignidad? Bueno, esta cuestión de la dignidad de la persona humana como valor central implica la necesidad de valores como justicia, incorpora esos principios. ¿Hay justicia en nuestros países? ¿Hay vidas? Realmente, nosotros cuando hablamos de vida hablamos también del derecho a la salud, hablamos del derecho a la igualdad. ¿Realmente vivimos en condiciones de igualdad? ¿Tenemos seguridad? ¿Es un mundo solidario? Bueno, todas estas cuestiones que hacen a la dignidad de la persona humana, habla también de recursos y necesidades de que las personas tengan recursos suficientes para poder vivir dignamente. Y ahí van a aparecer un montón de principios que están consagrados en las constituciones y que nos van a hablar justamente de cuáles son esos límites al poder soberano del Estado de establecer impuestos. Entonces, nosotros necesitamos un sistema, una unión, en forma sistemática de valores, que justamente en el orden internacional, por esta cuestión de que el derecho humano va más allá de la frontera, ¿no? Y justamente no solamente para hablar de la dignidad como valores, sino dignidad en forma de poder, de que podamos ser personas que podamos desarrollarnos. No me voy a referir tampoco a las cuestiones de poder, ¿no? Quién tiene el poder y quiénes justamente son, eh, responden a ese poder. Bueno, porque esas son cuestiones un poco más profundas de política, pero que podríamos analizar también. Si el Estado es omnipotente o estamos dentro de una monarquía o dentro de un totalitarismo, y hasta qué punto las democracias realmente implican que la sociedad participe activamente. Entonces, cuando hablamos de derechos humanos, también podemos ir a Grecia y a Roma y hablar de ciertos derechos naturales, ¿no? Santo Tomás de Aquino también hablaba la ley natural como derivación de la razón, y es esa razón la que nos caracteriza como seres humanos. Bueno, también históricamente podríamos hablar todas esas de cómo se fue desarrollando esto de los derechos humanos, la Revolución Francesa, las constituciones, la necesidad de garantizar esos tratados que nosotros hablamos también siempre y frecuentemente sobre derechos humanos. Y por otro lado, nos referíamos en su momento también al doctor Vilar Campos, que fue un constitucionalista que muy... A ver, espérenme un segundito. Discúlpame, ¿podés bajar un poquito? Gracias. Estamos, bueno, a ver, bueno, volviendo justamente acá a Vidal Campos, ahí estamos. Vamos a ver que los derechos humanos en cada momento tienen que ver con una cuestión histórica, es decir, la sociedad va a ir modificando esos derechos que son necesarios para el desarrollo de las personas. Por eso ustedes saben y todos hablamos siempre de los derechos de primera generación, que tienen que ver con la libertad de expresión, con los derechos y libertades fundamentales, el tema sin distinción de raza, color, cuando hablamos de Alberdi, ¿no? Justamente nuestro principal propulsor de nuestra Constitución, los hombres y mujeres poseen iguales derechos, toda persona tiene derecho a una nacionalidad, esto que surge de nuestras constituciones. Después ya aparece una segunda generación que es ya superadora y que proviene también de justamente las guerras mundiales, donde el Estado de Derecho pasa a una etapa superior, es decir, a un Estado social de derecho. Y acá ya también aparecen otros derechos que tienen que ver con la seguridad social, que tienen que ver con el derecho al trabajo, con formar sindicatos. Bueno, muchas veces estas cuestiones a veces se siguen discutiendo. Por ejemplo, hoy en día en la Argentina se vuelve a discutir estos derechos económicos
sociales y culturales. ¿Hasta qué punto el Estado puede inmiscuirse en estas cuestiones? Los de tercera generación tienen que ver justamente con la solidaridad, con la doctrina de los años 1980. Es decir, es esta tercera generación de derechos que habla de una justicia internacional, de la cooperación, del entendimiento, de la confianza, de la paz, de la identidad, del medio ambiente. Hoy en día también se encuentran en discusión leyes que protegen el medio ambiente. Los derechos humanos de cuarta generación son tal vez los más difíciles de regular, que tiene que ver con todo el derecho a las nuevas tecnologías, el derecho a la autodeterminación informativa, el derecho a la Big Data, a la seguridad digital, a la Big Data. Es decir, todos estos derechos humanos que cada vez requerimos más derechos, o por lo menos que se garanticen nuevos derechos, tiene que ver, como decía Vidal Campo, con este progreso de nuestra sociedad. Cuando hablamos de derecho tributario, simplemente es una rama del derecho financiero. Nosotros tenemos el Estado que tiene varias funciones y por el otro lado se tiene que sostener con recursos. Ya si bien Alberdi, y vuelvo a Alberdi porque justamente estamos volviendo a las bases de Alberdi y esta teoría de la libertad, Alberti igualmente decía que ningún Estado podía existir sin recursos. Entonces, bueno, ¿y hasta qué punto el Estado puede inmiscuirse y pedirle al patrimonio del contribuyente que participe justamente para los gastos del Estado? El deber de contribuir está también en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, o sea, no es nuevo para nada. Justamente en su artículo 13 nosotros tenemos vamos a ponerlo, para el mantenimiento de la fuerza pública, para los gastos de administración, para los gastos de lo que sea. Ahí vamos a ver también un libro que nos sacó hace mucho el director, justamente, director de la carrera de especialización, ¿no? Y la maestría en la UBA, Horacio Corti, sobre la necesidad de financiar la Constitución, es decir, para que el Estado pueda brindar un derecho de seguridad, de salud pública, de lo que fuera, el Estado requiere recursos. Entonces, hasta mismo la defensa exterior. Vean que la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en el artículo 36 establece que toda persona tiene deber de pagar los impuestos establecidos por la ley para el mantenimiento. Bueno, la Ley General Tributaria Española también habla de la necesidad y el deber de contribuir y los recursos necesarios para el sostenimiento. Esta cuestión que estamos viendo acá es para ver que existen un montón de normas que nos obligan a contribuir. No es yo contribuyo porque soy bueno, porque quiero que el Estado funcione, que mi país funcione, que venga un soberano y que realice, y soy generosa. Existen normas que nos obligan a contribuir al sostenimiento del Estado. El artículo 4 justamente va a decir: el gobierno federal en la Argentina provee a los gastos de la nación con los fondos del Tesoro Nacional, formados del producto de los derechos de importación, exportación, de la venta, locación de tierras de la propiedad nacional. Hoy se discute también la privatización de las empresas de propiedad nacional, hasta mismo algunos organismos de control, como son la Administración General de Puertos, impuestos que tienen que ver justamente con retenciones a la soja, retenciones a los productores agrícolas. Bueno, ¿en qué forma? En más, les voy a contar, antes de irse el gobierno anterior sacó una ley donde justamente a los trabajadores se los eximía del impuesto a las ganancias. Sin embargo, eso no se pudo mantener y por un tiempo parece que se vuelve a implementar el pago del impuesto a las ganancias. Entonces, no sabemos si en realidad podemos hasta qué punto eliminar impuestos cuando necesitamos los recursos y necesitamos tener las cuentas
compensadas, ¿no? Justamente no tener tanto déficit fiscal y tratar de empezar con el superávit. Bueno, continuando con esta cuestión de la Constitución, la competencia, esto tiene que ver con esto que estamos tratando. La competencia es del Congreso. ¿Por qué es lo que estamos tratando? Porque vamos a ver hasta qué punto realmente estamos pasando de un sistema donde es el Estado, el poder de imperio, que impone la carga de pagar impuestos contra lo que nosotros entendemos la autoimposición de los pueblos. Así como decíamos en algún momento la autodeterminación, bueno, esto es autoimposición. La autodeterminación tributaria tiene que ver con la liquidación de la declaración jurada. La autoimposición tiene que ver con justamente esta competencia de los pueblos de darse a sí mismos sus propias leyes de impuestos. Entonces, el artículo 75 habla justamente que es facultad pura y exclusivamente del Congreso Nacional y vamos a ver que justamente uno de los principales tributaristas, José Osvaldo Casal, nos habla de el principio de legalidad y estricta legalidad en materia tributaria, por cuanto para que realmente los impuestos sean justos, tienen que salir de la Cámara de Diputados, es decir, los que representan al pueblo. Entonces, esta facultad es pura y exclusivamente del Congreso, no se puede legislar en materia tributaria. Sin embargo, en la Argentina estamos discutiendo un DNU, pero que han retirado la reforma impositiva. ¿Por qué? Porque existen muchos cuestionamientos a justamente la materia delegada en un tema tributario. No es que no se haya hecho, tenemos hasta nuestra ley de impuestos a las ganancias, que es del año 32, 35, que era por una cuestión justamente de emergencia y se vino renovando, porque en nuestro país, como en la mayoría de los países, se crean impuestos para salvar determinadas situaciones y se siguen estableciendo cada vez más impuestos que no tienen lógica ni relación. Y vamos a ver también que esos impuestos de ninguna manera son iguales y para todos igual. De hecho, la gran mayoría recae en los impuestos al consumo, que son impuestos indirectos, y eso que hace que quienes menos tengan paguen proporcionalmente a su capacidad contributiva mayores impuestos. Entonces, lo vimos en la Constitución, vemos que el derecho tributario, como decíamos la vez pasada, es un derecho humano por antonomasia. ¿Por qué por antonomasia? Porque no existe ningún derecho si no fuera gracias al derecho tributario. Ustedes me van a decir, ¿y por qué? Bueno, porque justamente ya en 1215 la Carta Magna se crea a partir del pedido de Juan Sin Tierra de estos recursos. Es algo que me encanta y me van a escuchar millones de veces, porque aparte Juan Sin Tierra dio la Carta de Derechos, que es el origen de nuestras constituciones, y después no le dio los derechos, ¿no? Bueno, aparte de toda la parte histórica que acompañan esas situaciones, Robin Hood, hay novelas también, bueno, es muy lindo. Pero sí, el hecho es real, aparece el habeas corpus, está todo, los ítems de cada uno. Y también Bill of the Rights aparece también en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, la Constitución de Virginia, todos los antecedentes. Otro antecedente muy interesante es el que se da justamente con todas las islas, ¿no? Justamente el Parlamento británico, cuando justamente James Otis, alrededor del año 1766, reflejaba el resentimiento de los colonos estadounidenses por ser grabados por un parlamento británico. Entonces ahí aparece justamente el no taxation without representation. No hay impuestos sin representación. Es decir, si yo soy, si yo no tengo representación, no voy a pagar ningún impuesto, porque si no se trataría de una tiranía. Límites al poder soberano del Estado, y los encontramos a través de los principios del derecho tributario, que se da también en un montón de constituciones, se da también en muchos encuentros y congresos que se han dado, en la propia ley española que tiene un estatuto del contribuyente. Nosotros algunos principios de estos que también es Bosa, Osvaldo Casas y otros
Ferrero Lapazza, un montón de tributaristas internacionales, bueno, un montón, nos hablan de un montón de principios, por ejemplo, el principio de legalidad que decíamos recién, reserva de ley, el de no confiscatoriedad, el deber de contribuir en forma, la generalidad, la capacidad contributiva, la razonabilidad, la progresividad, pero en definitiva, estos cuestionamientos de la no confiscatoriedad son de origen pretoriano de la Corte, es decir, que si bien la Constitución Nacional habla de que los bienes no son, el Estado no puede confiscar bienes, en relación a los impuestos, la confiscatoriedad tiene que ver por justamente algunos fallos en particular, donde, por ejemplo, en el impuesto a las ganancias, en vez de tributar la ganancia, terminaba tributando el patrimonio del contribuyente. Por lo tanto, tomaba un aspecto sustancial más allá de lo que establecía la ley. ¿Por qué digo que esto son cuestiones de creación pretoriana de la Corte? Porque ustedes hablan del 33% en un montón de lugares, pero esto no es así y depende de los tipos de gravámenes, sea establecido mayores o menores porcentajes. Entonces, bueno, ¿qué es la capacidad contributiva, este poder de contribuir? También históricamente se ha discutido esto de la capacidad contributiva. ¿Por qué? Porque si nosotros contamos la cantidad de impuestos que pagamos, los diversos impuestos, hasta esos impuestos que ni sabemos que estamos pagando, esos impuestos ocultos, indirectos, algunos llaman también encubiertos, porque por ejemplo cuando el Estado no me brinda salud me veo obligado a ir a la medicina prepaga, o por ejemplo no me brinda seguridad, tengo que contratar seguridad privada. Bueno, estas cuestiones, si bien se ha planteado este conjunto de impuestos o de hablar de una presión tributaria muy alta, sigue siendo relativo y sigue siendo en algunos fallos bastante difíciles de, digamos, determinar en forma concreta. La igualdad ante la ley, en la ley por la ley, ¿no? En la aplicación. ¿Cómo podemos hablar de igualdad ante la ley cuando existen diversas categorías de acuerdo a los ingresos, cuando aparecen los impuestos directos e indirectos? Bueno, hay muchísimos cuestionamientos a estas cosas y la igualdad en qué aspecto, porque en definitiva igualar cuando todos están en distinta condición no sería tampoco igualdad. Bueno, entonces aparecen acá también como garantía de la igualdad algunos derechos tributarios que tratan de igualar desiguales. Y ahí está la cuestión también de la tutela judicial, ¿no? ¿Hasta qué punto cualquiera puede acceder a justicia? No, no pueden acceder a justicia sin recursos, sobre todo existiendo el solve repet, que es el pague y después repita, más allá de la complejidad de las normas tributarias que son prácticamente muy complejas de entender. La necesidad de recursos para que el Estado pueda garantizar los derechos es lo que hablábamos de financiar la Constitución por Horacio Corti. El derecho tributario, como decíamos, tiene límites, tiene una clara legalidad que igualmente no siempre se cumplen. Y acá aparece el tema que yo creo que es el fundamental y que nos va a hacer pensar, como para cerrar esto que vimos ahí, la necesidad de consenso. Hasta qué punto la sociedad paga el impuesto en forma voluntaria, ¿no? Contribuye como una obligación tributaria para sostener el Estado. ¿Hay consenso respecto de los impuestos? Claramente no. Entonces, ¿qué pasa? Aparece ahí una cuestión que es fundamental, y es esto del principio de autoimposición. Hoy en día no podemos decir que en las sociedades democráticas que viene el Estado y me impone un impuesto. No, ¿por qué? Porque tenemos una constitución, tenemos normas, todos contribuimos al sostenimiento del Estado, a ese orden social basado en la protección de la libertad y la propiedad, ¿no? Entonces, él dice, por ejemplo, Arroyo, que es un autor muy conocido, que no se da este principio de autoimposición. El pueblo no se autoimpone ningún impuesto. Sin embargo, de la guerra, habla un poquito de esta cuestión de la autoimposición y nos dice que debe
en las fuentes este orden social basado en la protección de la libertad y la propiedad, donde el derecho tributario tiene un estigma de instituto odioso, ¿no? En el marco histórico. Se acuñarán los principios de capacidad económica como un atributo del hecho imponible y de la legalidad como autoimposición basada en la protección de la propiedad. Es decir, esto se va a dar la autoimposición en la medida de que yo tenga capacidad contributiva. Está también en el libro de García Novoa. En tal sentido, continúa sosteniendo que si bien el principio por el que ningún tributo puede ser establecido o impuesto sin ley previa, que era lo que decíamos antes, ¿no? Esta necesidad del principio de reserva de la ley, nullum tributum sine lege, no taxation without representation, es expresión del más antiguo principio político de la autoimposición o del consentimiento de los impuestos por los representantes de los contribuyentes. Ahí pueden ampliar este tema con Rodríguez Berijó en su libro de 1998, La autoimposición. Pero esto, como decíamos recién, tiene otro aspecto, que desde esta postura y desde los nuevos planteamientos, para que nosotros realmente podamos hablar de autoimposición, tiene que garantizarse que el pago de los tributos por parte de los ciudadanos solo se debe ocurrir cuando se ha registrado la voluntad realmente de pagar los tributos mediante debates legislativos plenos, con aprobaciones expresas del pueblo mediante leyes legítimas y constitucionales. Es decir, ejerciendo la democracia en materia fiscal a través de diversas expresiones, especialmente representativa y deliberativa. La inobservancia de la autoimposición, dice, vulnera el derecho de los contribuyentes a participar democráticamente en la toma de decisiones de naturaleza tributaria. Ante la eventual vulneración, dice él, la objeción de conciencia y la resistencia fiscal puede convertirse en ejercicios saludables de democracia que puede poner límites a los poderes públicos. Muy interesante, la verdad que quiero agradecerles, voy a dejar de compartir y cumpliendo mi tiempo, tal como me habían pedido los 30 minutos, aquí estoy para las preguntas que estimen y quieran realizar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué Qué tal, querido gusto. doctor? ¿Cómo anda? Bien, bien, acá andamos en una ciudad o un pueblo mágico que se llama San Cristóbal de las Casas. Estamos en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas, que por cierto cumple 50 años este año y estamos llevando a cabo una caravana universitaria en pro de los derechos humanos. Así que desde acá le mandamos un fuerte abrazo y le agradecemos su gentileza de apoyarnos en esta tarea de promover y difundir los derechos humanos en un tema tan interesante que pareciera que no se relaciona, ¿verdad?, con los derechos humanos, pero que es fundamental. No quiero decir, como dicen allá en el sur, que sin plata no tenemos, no vamos a promover y resguardar el derecho a la salud, el derecho al agua, el derecho a la alimentación y tantos derechos sociales y económicos que se han ido generando. Por eso, pues, ¿qué relación, así en síntesis, ya usted ya lo dijo, pero nada más para reforzar, qué relación podríamos decir que existe entre los derechos humanos con la tributación, doctora? Bueno, justamente para que podamos tener derechos humanos se requiere que todos contribuyamos, pero en una medida de nuestra capacidad económica, ¿no? Y de alguna medida eso tiene que estar resguardado. Hay grandes teorías que algún día podemos compartir también, que es cómo lograr el pago voluntario de la obligación tributaria, cómo logra el Estado que los ciudadanos paguen voluntariamente esos impuestos. Está estudiado y no es así, paga porque se lo impongo. Creo que tenemos que empezar a romper eso de el poder, ¿no? Weber, en esa dicotomía, ¿no? Del poder, el que tiene el monopolio de la coacción física legítima.
me gustaría siempre pensando en el desarrollo de las sociedades y en esto de justamente garantizarlo, no solamente a través del derecho, del acceso a justicia, de la transparencia, de la anticorrupción. Justamente con esto de usted sabe el cambio de gobierno y todo nos hace volver a leer las bases, a leer a Alberti, que él lo planteó, ¿no? Estos gobiernos donde el Estado está restringido y donde la capacidad tiene que hacer, y justo mire, me lo traje para leer mientras tanto. Acá lo tengo en mi tratadito, me lo han regalado y es la verdad que es una maravilla. Él quiere que los ciudadanos también tengan propiedad, tengan bienes, porque también esto es así, ¿no? Donde el ciudadano está despojado de los bienes y de su propio patrimonio y no puede crecer económicamente, menos va a poder contribuir y menos va a poder vivir dignamente. Por eso esta cuestión de la dignidad creo que tenemos que volver a replantearnos y hacer foco en eso, ¿no? Que el ser humano, más allá de una concepción, que en mi caso sí es una concepción de Dios, ¿no? Pero bueno, puede no ser así, pero creer que no es así estaría bárbaro, pero siempre resguardar y que las personas puedan ser, ¿no? Esto de poder lograr lo que nos gusta, lo que queremos, con salud, dignamente. Así que bueno, eso. Y se escucha bien cuando se dice que cada quien debe pagar impuestos de acuerdo a sus posibilidades, ¿verdad? Pero en muchos países tenemos que las grandes empresas se sienten que contribuyen al desarrollo del país porque dan empleo, ¿no? Y hemos tenido en México y en otros países problemas porque muchas veces a las grandes empresas, los grandes contribuyentes, se les perdona el pago de contribuciones y esto pues viene en detrimento de la economía nacional. ¿Cuál es su opinión al respecto, doctora? Mire, doctor Alfonso, yo cuando empecé a estudiar, que me decidí por el derecho tributario, más allá de haber leído en penal que las cárceles estaban llenas de ladrones de gallinas y no de ladrones de guantes blancos, ¿no? Un tema también importante que viene dando también con todo lo que está pasando en Ecuador y justamente esas cuestiones que también son importantes. Yo daba clases con uno de los economistas más importantes de la Argentina, Eduardo Conesa. Él fue profesor en Harvard y todo. Y justamente uno de los temas que se tratan en microeconomía es que cuanto mayor es el impuesto en la empresa hay menor inversión. Esto es una regla, pero que no está verificada empíricamente, sobre todo en la Argentina, donde el mayor ingreso tiene que ver con la patria financiera y con la especulación. Entonces, eso de los capitales golondrinas y un montón de cosas que hacen a la economía y que no tengamos economías reales y trabajo genuino, evidentemente hacen que justamente los pueblos tampoco puedan tributar. Entonces tiene que ver con esto que usted dice, doctora, en mi experiencia también como profesional, es que un montón de lugares dan estas prebendas a las empresas, pero justamente con una cuestión recaudatoria propia y hasta a veces después se la sacan, ¿no? Le doy un montón de exenciones impositivas y después cuando ya le saqué de todo a la empresa, porque también hay que estar del lado de la empresa. Ojo, y realmente muchas veces las empresas dan trabajo genuino. Imagínese, doctor Martínez Lascano, que Europa ha negociado, ha estado negociando un montón justamente con las empresas de tecnología, porque ahora vienen encima todas las operaciones por internet, viene todo el tema de la inteligencia artificial, cambió totalmente el plano mundial. ¿Quién maneja los sistemas? Hoy en día usted me dice, bueno, pero el Estado, como recauda el Estado, tiene toda la información, ni que hablar de los celulares. A ver, es más, la OCDE ha hablado de investigar directamente en la nube de los contadores, de las empresas. ¿Por qué? Porque los grandes grupos económicos se defienden con los mismos 10 estudios jurídicos o organismos internacionales. Entonces, pensando también en los paraísos fiscales que siempre fueron creados al lado de las grandes potencias mundiales. Bueno, realmente podemos hablar de justicia, de imposición, podemos hablar de impuestos justos, y vuelvo a esta definición de derechos humanos, no de derechos fundamentales que están en nuestras constituciones. Creo que debemos mirar un poco más allá
creo que tenemos que ponernos firmes en nuestras sociedades, aprovechar estas posibilidades de comunicarnos, de comunicar nuestras universidades. Siempre me gusta el debate, ¿no? Lo de los claustros, ir a debatir, ¿no? Es como que se pierde también el debate. Necesitamos debatir, necesitamos poder hablar y dialogar con las empresas, poder hablar, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con las prebendas que usted dice también, y con los beneficios, por ejemplo, empresas extractivas, el medio ambiente, lo destrozan todo y a veces tienen las menores tasas. Entonces, ¿dónde está la protección? Aparecen los impuestos justamente ecológicos, pero algunas tasas y algunas que no tienen nada que ver con tasas. Miren, Bariloche se ha puesto una tasa también justamente ecológica y en realidad se la cobran a quien se va de turismo a Bariloche. Ni siquiera prestan un servicio, sino que el pobre turista que llegue le cobran la tasa, no tiene cómo defenderse y no lo puede ir a recurrir el que lo pagó, que es el que tiene, por ejemplo, el hotel, porque como ese impuesto es indirecto y lo pagó otro, entonces no, bueno, son importes muy bajos. Bueno, así es todo. Y los estados recaudan en la fuerte. Entonces usted pasa la plata por el banco, va a comprar y todo lo retienen, le retienen, le retienen, le retienen. Y bueno, sin saber qué ley le tocó, ni qué le retuvieron. Sí. Y bueno, Muy es sencillo, pero sencillito. Bueno, es y una de sencillo. las cuestiones también que muchas veces argumentan los contribuyentes mayores para justificar el no pago es esta cadena que podríamos decir, bueno, ya contribuyeron o ya contribuimos. Ahora, ¿cómo garantizar que ese ingreso realmente se dedique a las tareas del Estado pleno, protector de derechos humanos? ¿Cómo garantizar en ese proceso que realmente sean eficaces esas finanzas del Estado? Mire, querido doctor Alfonso, lamentablemente yo no sé tanto en su país, en México, pero en Argentina muchas veces se han cansado de venir a invertir. No quieren pasar por el tema de la corrupción. Por eso cuando nosotros nos reunimos y hacemos también los cursos de compliance y traemos al doctor Fabricio, Bombecchio y un montón más con esta cuestión, bueno, a ver, el tema de la corrupción también, ¿no? Tan importante. Entonces, sí, sin lugar a dudas, para que realmente haya inversión, aparte de la presión tributaria, y eso tiene que ver con qué y con cuánto el Estado va recaudando. Imagínense que ganancias tiene una tasa del 35%. 35, 37 puede variar un poco. Eso, más todos los impuestos, el IVA, ingresos brutos, que uno dice, bueno, la doble imposición es inconstitucional. No, ha habido tratados. Bueno, en realidad, y cada vez más, lamentablemente, aparece esto de, bueno, sálvese el que pueda. Entonces cada estado quiere poner sus propios impuestos y ¿qué tenemos? Un montón de aduanas interiores. Y ahí empiezan los problemas. Bueno, Alberti justamente lo que decía es eliminemos los impuestos aduaneros también. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los países que producen y que tienen un término de intercambio mucho más alto en cuanto al valor de las cosas que producen? Entonces hay un montón de factores, pero sí es necesario el diálogo, así como como hizo el Mercado Común Europeo para hablar con estas empresas y establecer una alícuota del 15% en su momento. Bueno, nosotros también necesitamos empezar a negociar de alguna manera para poder vivir dignamente. Eso creo que es a lo que, no sé, usted, yo, todos queremos. Y queremos contribuir mucho, pero para contribuir mucho tenemos que también ganar mucho. Bien, bueno, doctora, queremos agradecerle, realmente ha sido una exposición muy completa, muy brillante, y queremos entregarle virtualmente en este momento, le vamos a pedir a la licenciada Neidalí Espinosa que nos haga el favor de ponerlo en pantalla, el certificado otorgado por la Universidad Autónoma de Chiapas, el Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos y con el apoyo del Consejo Nacional de Humanidades y Ciencias y Tecnologías, es certificado a la doctora Susana Monti por su destacada participación
en el foro Viernes de Derechos Humanos con la conferencia magistral Derechos Humanos y Tributación. Muchas gracias, doctora. Una Muchas conclusión gracias. final. Una conclusión final para despedirnos. Bueno, mi conclusión final es agradecerle y decirle que para mí es un gran honor y un gran placer hablar con usted, que es muy reconocido en mi país, todos lo conocen y siempre me hablan maravillas. Y bueno, yo también he compartido muchos espacios, así que sean más y que podamos justamente comunicar a todos, ¿no? Para que podamos mejorar nuestra vida. Muy honrada y muy agradecida. Pues muchas gracias, doctora. Le mandamos un fuerte abrazo a nuestros queridos hermanos de Argentina, que realmente deseamos que pronto transiten a una etapa mejor, por el bien de todos, los latinoamericanos, ¿no? Bueno, y le vamos a pedir a la licenciada Neidalí que nos diga cuáles son nuestras próximas actividades. Por favor, doctora, digo, Neidalí. Claro que sí, doctor. Muchas gracias a nuestro amable auditorio por habernos acompañado el día de hoy y también muchas gracias, estimada doctora Susana Monti. Le enviamos un fraternal abrazo hasta Argentina. Gracias por estar en este foro el día de hoy. Y bueno, pues Muchas gracias. ¿verdad? Los invitamos a los diferentes eventos que tenemos programados para ustedes. Los invitamos a la caravana universitaria en pro de los derechos humanos que dio inicio el día de ayer en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y que continúa el día de hoy a partir de las 4 de la tarde. Y los invitamos también el día de mañana en punto de las 10 de la mañana AM para que nos acompañen al cierre de la caravana universitaria en pro de los derechos humanos, que será completamente virtual. También los invitamos al Congreso Internacional Responsabilidad Patrimonial del Estado y las 25ª Jornadas Internacionales de Derecho Procesal en homenaje al doctor Manuel Robles Ibarria los días 6, 7 y 8 de mayo de 2024 en Guadalajara, Jalisco. También los invitamos al 5º Congreso Internacional de Derechos Humanos a 10 años de la barbarie judicial de las restricciones constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación los días 11 y 12 de abril. También los invitamos al Club de Lectura, al curso de juicio de amparo para no abogados. También tenemos otros eventos programados para ustedes, al postdoctorado en investigación de derechos humanos, al foro Opinión Jurídica, y también tenemos preparados para ustedes la próxima semana el foro Juris Forum con el tema Autonomía Parlamentaria y Derechos Humanos a cargo de la doctora Sara Berenice Horta Flores el 7 de febrero a partir de las 13 horas México. Para mayor información, los invitamos a consultar nuestras páginas en internet www.primerainstancia.com.mx y nuestra página en Facebook. Los exhortamos a inscribirse a los eventos de su interés y hacer de esta experiencia enriquecedora para todos. Los esperamos, nos vemos pronto, donde más, aquí en TVLex. Hasta la próxima. Take it back.